Estados Unidos se está cocinando en este momento un tema de profundas implicaciones para México camino a y potencialmente después de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Crecientemente y sobre todo en una encerrona de la cúpula partidista del Partido Republicano esta semana, el uso de la fuerza unilateral por parte de Estados Unidos para confrontar al narcotráfico operando desde territorio mexicano, particularmente en materia de producción y trasiego de fentanilo, además en vísperas de la reunión que celebrarán hoy México y Estados Unidos en este tema, se está convirtiendo en uno de los pilares de la visión en materia política exterior del Partido Republicano. Junto con un profundo antagonismo hacia todo lo que tiene que ver con China, antipatía por el argumento de que los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos pasan por apoyar a Ucrania entre la agresión rusa. 3. La convicción de que la verdadera amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos proviene de la frontera con México. El rechazo a la migración y designar a los narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas internacionales por el papel que juegan en abonar a la epidemia de abuso de opiáceos en EU. Bombardear a México, es decir, a los laboratorios, operaciones, propiedades del crimen organizado mexicano, se está consolidando como mantra republicano, a lomos evidentemente las posturas y declaraciones de Trump y exfuncionarios como Pompeo o Barr y legisladores del Partido Republicano. Es más, les puedo anticipar que en los debates de las primarias del Partido Republicano a partir de enero, habrá dos preguntas que se le formularán a todos los precandidatos republicanos. A. ¿Está usted de acuerdo en designar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas internacionales? Y acto seguido, la segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo en usar, de ser necesario, de manera unilateral, la fuerza militar en México para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos? Y es evidente que todos los precandidatos van a levantar la mano, van a responder que sí a ambas preguntas. Y si bien hay varias voces, hay que decirlo, republicanas sensatas en este momento, sobre todo el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, Mike McCall, de Texas, que advierten de los peligros y los retos que encierran esas posturas y acciones, este tema ya es una especie de prueba del ácido para todos aquellos que buscarán rebasar a Trump por la derecha. Para quienes en México persisten en postular que a nuestro país siempre le va mejor con un presidente republicano que uno demócrata, o para el presidente mexicano que claramente apuesta por su amigo Donald Trump, sí, ese que cada vez que puede presume cómo lo dobló en las negociaciones en torno a la migración en el 2019 y que ahora un día sí y otro también declara que usará la fuerza de manera unilateral para cortar el trasiego de fentanilo desde México. Les tengo dos mensajes. A. Por mucho que les puedan gustar sus posiciones del Partido Republicano en materia de aborto, posesión, portación de armas, derechos y valores sociales, este ya no es el Partido Republicano de antaño. Es un partido dominado por la ultraderecha, sin espina dorsal, trumpizado y que volverá, como en 2016, a insertar a México de lleno en su narrativa y campaña electorales, usando a nuestro país de piñata electoral. Segundo, más vale que nos pongamos las pilas, porque de regresar el Partido Republicano con Trump o con un mini-me de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, se nos viene un problema endiablado de política exterior y seguridad nacional si es que estas posturas se convierten en pilares de la plataforma republicana en la campaña de 2024. México siempre ha tenido que jugar de manera muy cuidadosa en los procesos electorales estadounidenses, buscando no mostrar sus preferencias partidistas electorales en los comicios de este país. Las veces en que ha mostrado abiertamente sus cartas, Salinas con Bush padre, López Obrador con Trump, o se ha equivocado en la ejecución de su postura cara a los comicios, Peña Nieto con Trump y Clinton, nos ha costado muchísimo recomponer relaciones político-partidistas en Estados Unidos. En 2024 no puede ser distinto. México, su presidente, claro está, si es que le importa el legado que le deje a quien lo suceda, el gobierno, el Congreso, suspirantes y candidatos presidenciales tendrán que ser en la palestra pública cuidadosos, neutrales y asépticos.
Y si las reacciones del presidente ante todo esto buscan precisamente montarse sobre el síndrome Macio-Sare, el nacionalismo antiamericano como palanca electoral interna en México, un atento aviso. Antes y sobre todo en la época pre-TLC, pre-Telecán, el antiamericanismo mexicano se daba cara a unos Estados Unidos que básicamente ignoraban a su vecino al sur. Hoy, en cambio, recurrir al antiamericanismo primero ya no da los réditos políticos en México de antaño, como el propio presidente ya se dio cuenta, con base en las encuestas previas a su discurso del 16 de septiembre pasado, cuando amenazó con responder al panel solicitado por Estados Unidos en materia política energética con una arenga antiamericana en el Zócalo. Pero además ahora, en estos tiempos, en el siglo XXI, de articularse un antiamericanismo vocal desde el atril presidencial en Palacio Nacional, como empieza a suceder de manera más frecuente, solo se empalmaría en el antimexicanismo de Trump. Sí, también ese al que AMLO se refiere como alguien que le cae bien. Y ese antimexicanismo trumpiano de la ultraderecha en general, y de aquellos incluso que sin ser necesariamente antimexicanos recurren a esa fórmula porque les es política y electoralmente útil y redituable. El que el antiamericanismo y el antimexicanismo pudiesen enarbolarse al mismo tiempo a cada lado de la frontera en 2023 en lo que queda y 2024 cara a una contienda electoral presidencial simultánea en ambos países y con la posibilidad de que un partido con un ala claramente antimexicana, espoleada además por los ataques ad hominem del presidente mexicano a algunos de sus legisladores y su llamada a votar en contra de esos congresistas en las elecciones, es un escenario muy poco halagüeño. Pero al final del día, que no nos quede duda alguna, en función de los intereses nacionales y de seguridad de México, de su sociedad y de nuestra comunidad, documentada e indocumentada en Estados Unidos, de la agenda con nuestro socio diplomático más relevante en el mundo, y mientras se exorcice al Partido Republicano o este no se ha recuperado por quienes sí creen en una democracia abierta, una sociedad plural, tolerante, plural, institucional, es fundamental que los demócratas, con o sin Biden, se mantengan en el poder en 2024 en función de los intereses mexicanos.